Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos a cada uno cordialmente y que derrame el Señor su gracia, sus bendiciones sobre sus vidas y sobre cada uno de sus familiares. Continuando con nuestro devocional Mañanas con Dios, basado en el libro de Corintios. Nosotros queremos seguir meditando en la palabra y juntos aprendiendo de lo que Dios quiere decirnos cada día. Así que les invito a abrir sus Biblias en primera carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículo 15 al 20, y les invito por favor que juntos podamos leer la palabra de Dios. Dice así su palabra: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro corazón, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Considerando el devocional de ayer, que se habló acerca de la capacidad que Dios nos da de discernir entre lo bueno y lo malo, entonces entendemos que aun cuando las cosas se nos presentan, para que usted pueda hacerlas, usted tiene que diferenciar y tiene que tener tal claridad, tal criterio y tal discernimiento que viene de Dios para distinguir entre lo que es edificante para usted, lo que es bueno para usted, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada y lo que realmente puede ser destructivo si usted cede a cosas que lo van a llevar a pecar contra Dios. Es muy importante desarrollar esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y solamente esto lo vamos a hacer cuando tenemos una relación íntima y comunión con Dios. En este hilo de pensamiento queremos continuar en este tiempo en Mañanas con Dios, al cual le hemos titulado lo que vamos a compartir, el cuerpo, templo del Espíritu Santo, porque creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así, mis amados hermanos? Pablo empieza a desarrollar este tema con una serie de preguntas, y digamos preguntas retóricas, reflexivas, porque va a mencionar la palabra o no sabéis dos veces, y dando inicio así al versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sí? Porque Pablo aquí está haciendo esta pregunta para que ellos reflexionen y tengan una respuesta positiva, para que ellos sepan responder afirmativamente de la pregunta que Pablo le está diciendo. ¿No saben ustedes que cada miembro de su cuerpo le pertenece a Cristo? ¿Es de Cristo, en otras palabras? Sí, y creo que ellos deben entender, indudablemente, que desde el día que ellos rindieron su vida a Cristo, me refiero a la iglesia de Corintios, y decidió seguir a Cristo con todo su corazón y mantenerse firme en Él, deben entender que ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Los miembros, que se refiere a la palabra cuerpo o carne o soma, como dijera en el original, hace alusión a las extremidades, hace alusión, físicas me refiero, materiales de nuestro cuerpo. Y entonces Pablo está diciendo, si ustedes están unidos a Cristo, entonces su cuerpo les pertenece a Él. Y esto es interesante, hermanos y hermanas, porque aquí se habla de una unidad física, pero también una unidad espiritual. Desde el día que usted y yo nos convertimos a Cristo, entonces ya le pertenecemos a Él. Y por lo tanto, debemos saber que y entender de que si somos de Cristo,
Entonces, los miembros de nuestro cuerpo tienen que rendirse en su totalidad a la voluntad de Él. Y sigue Pablo con la pregunta: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. No voy a arrancar, en otras palabras, los miembros del cuerpo de Cristo para unirlos a otra ramera, porque esto sería contradictorio. Nosotros, si pertenecemos a Cristo, indudablemente, si una persona cae en un acto de inmoralidad sexual uniéndose a una mujer, a una ramera, como dice la Escritura, entonces se hace uno con ella. Porque más adelante, en el versículo 16, Pablo va a decir: no sabéis nuevamente, ¿no saben acaso, no conocen que si uno de ustedes se une a una ramera, es un cuerpo con ella? Le va a hacer esta pregunta. Es una pregunta reflexiva y retórica, porque tiene al final una respuesta afirmativa. ¿Acaso no saben ustedes que si se unen a una ramera, se hacen uno con ella? Así es, toda persona que comete un acto de inmoralidad sexual, en este caso de pecado de fornicación, entonces se está haciendo uno, no solamente en cuerpo, sino en espíritu con esa persona. Se está identificando con ella, se están haciendo uno con ella. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a considerar esta frase cuando desde un inicio en Génesis se une Adán y Eva, y el Señor dice: y los dos serán una sola carne. Y Pablo va a decir lo mismo: van a ser los uno. Entonces, una persona que se une sexualmente a otra, siendo casada o siendo soltera, entonces está cometiendo un acto de impureza, de inmoralidad sexual, está fornicando, está cometiendo un acto de inmoralidad sexual que atenta contra los principios de Dios, contra la palabra de Dios. Y parece que esto fuera indudablemente el problema que estaba suscitándose en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Ya usted vio en el capítulo 5 el caso de inmoralidad sexual, que un hombre llegó a tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, es decir, con la madrastra. Y entonces esto fue un escándalo, a tal punto que Pablo va a decir: este hombre tiene que ser expulsado de la iglesia, de la congregación. Seguramente muchos callaban. Por eso que hay que tener mucho cuidado, querido hermano o hermana, frente a esta corriente mundana donde se nos bombardea con el sexo de una manera indebida a través de cualquier medio de comunicación, aún más por las redes sociales. Tenemos que tener cuidado. Los hombres tienen que tener cuidado, ya sean solteros o casados, las mujeres también, porque este es un peligro latente, que está corriendo y está afectando muchos matrimonios y aún creyentes. Está afectando la vida del soltero también. Por eso hay que tener cuidado, porque si nosotros somos de Cristo y le pertenecemos a Dios, entonces tenemos que guardar nuestra vida en santidad para Él. Entonces Pablo va a decir más adelante: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, si yo estoy unido al Señor desde el día que me convertí en Cristo, desde el día que usted tuvo su encuentro con Él, entonces usted está haciendo uno con Él, no solamente en cuerpo, en alma, sino en espíritu. Es decir, hay una relación tan íntima, tan estrecha, desde el día que usted le rindió su vida a Cristo, de que usted le pertenece a Él. Por eso el apóstol Pablo más adelante va a decir que frente a este pecado de fornicación, porque, ¿verdad?, tiene que huir. Y claramente Pablo dice esto. Esta palabra huir es un mandato, es una orden que Pablo dice: huid de la fornicación. Y hemos dicho que la palabra fornicación viene del griego, que significa porneía, del cual se deriva la palabra pornografía. Y Pablo dice: huye. Y seguramente, probablemente, esté pensando, diríamos así, en lo que sucedió recuerda usted, con José, el que fue vendido como esclavo,
el que sus hermanos lo maltrataron y lo dañaron, y fue a la casa de Potifar, y su mujer lo sedujo a tal punto que quería acostarse con él. Pero José, ¿qué hizo frente a esta situación dura y terrible? Siendo un joven, dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Fue un hombre temeroso de Dios, un jovencito que se guardó y se cuidó para Dios. Ahí nadie lo veía. Ahí podía haber estado con esta mujer porque los criados no estaban, el esposo de esta mujer no estaba, pero sin embargo él sabía que ahí habían ojos que estaban viendo y era Dios, la presencia de Dios allí, que produjo en él temor reverente, que hizo que él pudiera apartarse y separarse del pecado y huir, y dejó con sus manos en la ropa de esta mujer. Eso es lo que Pablo el apóstol está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Huye de la fornicación, ¿verdad? Escapa, evade a este tipo de pecado. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así es, el que comete este acto de moral sexual peca contra su propio cuerpo. Lo daña, lo lastima. ¿Y sabe qué sucede cuando un creyente ha caído en este tipo de pecado? Ya sea soltero, sea casado, casada o soltera. Dice la Biblia que primeramente, cuando hemos pecado, se rompe la comunión con Dios. Así es. La comunión con Dios que usted y yo hemos tenido, si caemos en este tipo de pecado de inmoralidad sexual, afecta nuestra relación íntima con Dios. Afecta nuestro cuerpo. Porque Pablo va a decir, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, ¿no? Entonces, ahí Pablo es enfático con esta pregunta. ¿No saben ustedes que si ustedes pecan, están atentando en su vida contra el Espíritu Santo de Dios, el cual ha hecho morada en ustedes, el cual vive en ustedes, con ustedes? Y esto entristece, este tipo de pecado, entristece y daña al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo, debemos cuidar y guardar nuestras vidas y nuestros cuerpos para Dios, en santidad, separándonos del pecado, alejándonos de él y vivir una vida apartada, consagrada, dedicada a Dios. Por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestro caminar diario. Usted, hermano, hermana, tiene el Espíritu Santo desde el día que usted recibió a Cristo. Y Él está con nosotros para acompañarnos, para animarnos, para ayudarnos, para fortalecernos y ayudarnos en medio de la tentación, a huir, para que en medio de esta situación dura y adversa, donde la corriente de este mundo está bombardeando sexualmente a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, y está dañando las vidas, destruyendo las familias, entonces, hermano, hermana, usted y yo tenemos que huir. Tenemos el Espíritu Santo. Él es el Paracleto, es decir, el Consolador, es nuestro ayudador en ese momento tan difícil que usted y yo podemos vivir y afrontar. Y Pablo termina con el versículo 20, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo concluye de una manera, diría yo, maravillosa y tremenda, al decir que hemos sido comprados por precio. Y es la figura del esclavo que en el mercado se vendía y era comprado por las personas interesadas para el servicio de aquel que lo compraba, como un empleado en los quehaceres domésticos. Ustedes han sido comprados por un precio, es decir, la sangre de Cristo. Y por lo tanto, si hemos sido comprados
por un precio incalculable, por un precio que realmente usted y yo debemos valorar, que es la sangre de Cristo cuando muere por usted y por mí. Entonces debemos guardarnos para Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenece a Dios. Todo nuestro ser es de Él y para Él. Por eso, querido hermano o hermana, debemos tener en cuenta y presente que su cuerpo y mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Allí vive Dios en su vida y en mi vida. Por lo tanto, tenemos que guardar y cuidar nuestras vidas para Él. Mis amados hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios y termino con esto. Pablo el apóstol va a decir, pues la voluntad de Dios es que nos apartemos de la fornicación y vivamos una vida en santidad. Así es. Estoy parafraseando un texto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad y nos apartemos de la fornicación. Esta es la voluntad de Dios, que usted y yo vivamos una vida de santidad. Así que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, tú nos creaste, hiciste un cuerpo, nos formaste con un cuerpo maravilloso para glorificar y honrar tu nombre. Nos compraste por medio de la sangre de Cristo y somos tu pertenencia. Y ahora el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, mora en nuestros corazones, Señor, y somos ahora su templo. Y si Él vive en nosotros, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a vivir una vida de santidad, una vida consagrada a ti. Apartá y lejos del pecado de la inmoralidad sexual. Guarda cada matrimonio, guarda a cada joven y a cada hermano de nuestra congregación y aquellos que están escuchando también. Señor amado, sean guardados en integridad, en santidad. Señor, queremos honrarte con nuestro cuerpo, queremos glorificarte y exaltar tu nombre. Te dedicamos nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les hago recordar que el día domingo, el día de mañana, tenemos 3 horarios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía, para que usted pueda asistir a su primer servicio del año, adorando a su Señor, cantándole, exaltándole y preparando su corazón para escuchar su palabra. Pero también tendremos nuestro tiempo de ayuno y oración como primer domingo de cada mes. Le animo a que vaya usted, a los jóvenes, para que vaya con la familia y oremos y ayunemos y busquemos la presencia de Dios. Y veamos que lo que Dios tiene para nosotros, los planes perfectos y maravillosos durante todo este año, aquí en nuestra amada iglesia de Callao. Dios continúe bendiciéndoles, Dios les fortalezca y les anime en este tiempo. Gracias mis hermanos, que Dios les guarde y bendiga.